otros jueces de la misma categoría, entonces el negocio debe pasar al que le sigue en número. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Montería hay 5 jueces penales del circuito. Entonces, si quien se declara impedido es el primero, pasa al segundo. Si se declara impedido el segundo, pasa al tercero y así sucesivamente. Pero si todos se declaran impedidos, si todos se declaran impedidos, o apenas existe uno solo en el lugar y está impedido, entonces se envía a un lugar limítrofe. Es decir, ¿cuál es el municipio limítrofe de Montería? Cereté, ¿cierto? Y de Cereté, Lorica. Entonces se envía a ese municipio limítrofe para que el juez de ese lugar siga conociendo el asunto. Si ese funcionario no acepta el impedimento, entonces deberá enviarlo al superior jerárquico para que ese superior decida quién debe conocer del proceso. ¿Ya? ¿Quién debe conocer? O sea, repito, cuando todos se declaren impedidos, entonces hay que enviarlo a un lugar limítrofe. Si ese tampoco acepta, entonces hay que enviarlo al tribunal para que, en este caso, si es un juez del circuito o especializado, se manda al tribunal para que el tribunal decida. Si es un juez municipal, se envía al circuito para que el circuito decida el impedimento. ¿Está claro eso? Repito, se envía, si hay varios de la misma categoría, al que le siga el número. Los juzgados están numerados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y así son los municipales, segundo, tercero. Hay municipios aquí en Córdoba donde solamente existen un solo juez, pero hay otros donde hay 2 promiscuos municipales, por ejemplo, en Chinú, en Sagún, en Lorica, en Planeta Rica, en Montelíbano. Hay 2 promiscuos municipales. Entonces, de uno pasa al otro. ¿Eh? Si ese no acepta, entonces lo puede enviar al superior. Y si el superior al decidir considera que ninguno de los dos debe conocerlo, entonces lo envía a un juzgado limítrofe. Es decir, si es en Lorica, por ejemplo, lo más cercano puede ser San Antero o puede ser Momil, entonces lo envía a uno de esos. Lo importante es, repito, que siempre cuando no se ponen de acuerdo, cuando todos están impedidos, entonces el superior decide dónde enviarlo. Generalmente a un lugar o a un juzgado limítrofe, lo más cercano posible al lugar donde la persona se declaró impedida. Ok. Cuando el señor fiscal general de la Nación se declara impedido o es recusado, ¿sí? Si no acepta la recusación o se declara impedido, entonces envía el proceso a la corte en pleno, no a la sala penal de la corte, sino a la corte en pleno. Acuérdense ustedes, ¿quién elige al fiscal general de la Nación? A ver, doctores, ¿quién elige al fiscal general de la Nación? La pregunta es para todos. ¿Quién elige al fiscal? ¿Mm? Ya se lo dieron hace unos días. La Corte Suprema de Justicia, doctor. La Suprema de Justicia de eterna que envía el presidente de la República. La Corte Suprema. Entonces, por eso es que cuando él se declara impedido o es recusado, hay que enviar el proceso a la Corte en pleno. ¿Sí? Si le aceptan el impedimento o la recusación es admitida, entonces se le entrega el proceso al vicefiscal, que es el que termina fallando el proceso. Al vicefiscal. ¿Ya? Entonces ese es el trámite, repito, cuando el fiscal general se declara impedido o es recusado,
y no acepta la recusación, entonces se envía a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Si la Corte Suprema de Justicia considera que debe prosperar el impedimento o la recusación, entonces se lo remite al vicefiscal general de la Nación, que es el que termina fallando el proceso. ¿Está claro eso? Bien. También se pueden declarar impedidos los magistrados de tribunal. Cuando los magistrados del tribunal se declaran impedidos, puede ser un magistrado que se declara impedido, lo hace ante sus demás compañeros. ¿Eh? Sus compañeros le aceptan el impedimento o no aceptan la recusación que se le ha hecho. ¿Sí? Sus mismos compañeros, repito. Acuérdese que las salas les dije que las salas generalmente son de 3 magistrados, las salas. ¿Para qué? Para que no haya empates. Entonces, si se declara impedido un magistrado, sus demás compañeros, en el término improrrogable de 3 días, deben resolver si aceptan o no el impedimento. Igual si es recusado y el magistrado no acepta la recusación, se lo informa a sus demás compañeros, quienes dirimen o resuelven si debe ser separado del proceso o si debe continuar conociendo del mismo. ¿Ya? Entonces son sus demás compañeros. Ahora, supongamos que todos los magistrados se declaran impedidos, como ha ocurrido aquí en Montería. Hay abogados con los que todos los magistrados están impedidos. ¿Sí? Entonces, cuando están impedidos contra todos, ¿sí? Entonces todos se declaran impedidos conjuntamente. ¿Sí? ¿No? Pueden hacerlo separadamente o conjuntamente. Presenta un escrito donde todos se declaran impedidos y se lo presenta. Entonces nombran una sala de conjueces. Una sala de conjueces. Ustedes saben lo que son los conjueces, eso se lo expliqué en principio. Hay conjueces en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, en el Consejo Superior de la Judicatura y también en los tribunales. Esa lista de conjueces está conformada por abogados litigantes con cierto prestigio en su ciudad, en su región. Esos magistrados, por supuesto, son conocedores de las materias sobre las cuales ellos ejercen como conjueces. Pero cuando ellos actúan como conjueces, es como si lo hicieran los magistrados titulares. De tal manera que ellos pueden cometer delitos de prevaricato, de concusión, de cohecho, abuso de autoridad, cualquiera de esos delitos contra la administración pública lo pueden cometer los jueces, porque ellos están actuando como si fueran, en ese caso, unos magistrados. ¿Ya? De tal manera que se someten a todas las sanciones de carácter penal y disciplinario, porque si también se equivocan, cometen faltas a la ética, los investigan disciplinariamente y pueden ser sancionados. Ese cargo de conjueces es ad honorem, no les pagan sueldo por eso. Por ahí ha habido varios intentos, proyectos, para que a ellos les paguen por los servicios que prestan como conjueces. Yo estoy de acuerdo con eso para que ellos le pongan mayor interés y porque, a ver, si ellos asumen todas las responsabilidades que pueden ser sancionados penal y disciplinariamente, lo lógico es que ellos reciban algún emolumento, algún pago por esos servicios, porque hasta el momento es gratuito. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en Montería es difícil formar sala de conjueces porque nadie quiere aceptar el cargo de conjuez. Presentan todas las excusas del mundo y no aceptan a los que escogen, a los que designa el tribunal, porque ya ha habido conjueces que han sido procesados
y ese proceso les ha costado 100 o 80 millones de pesos. Entonces, no están ganando y miren lo que les puede costar. Y procesos disciplinarios que los han sancionado también. Entonces, a raíz de todos esos problemas, la gente no quiere aceptar ser con jueces. Pero en todos los tribunales, en la Corte, en el Consejo de Estado y en todos los jueces, sean colegiados, que sean colegiados, tienen que tener eh, con jueces, lista de conjueces, para reemplazarlos precisamente cuando se declaren impedidos o sean recusados. Porque a veces no es necesario, por ejemplo, si la sala es de tres, y se declara impedido uno, pues dos son mayoría. Entonces no tiene necesidad de designar un conjuez. Pero si se declaran dos impedidos o se declaran los tres impedidos, necesariamente hay que conformar una sala de conjueces para que termine fallando ese proceso. ¿Sí? Entonces, fíjense que es necesario que en todos los tribunales, en las cortes, tengan una lista de conjueces para reemplazar a los que se... Ustedes han visto que con frecuencia se declaran impedidos los magistrados. Ahora para la segunda instancia de Luis Alfredo Ramos, que fue condenado recientemente, ya todos los magistrados se declararon impedidos. ¿Por qué se declararon impedidos? Porque el doctor Luis Alfredo Ramos había sido juzgado con anterioridad en otro asunto y todos ellos habían intervenido en ese caso. Entonces, ellos ya se sienten pues que emitieron conceptos, que intervinieron allí, que ya se formaron una opinión y en honestidad se declararon impedidos. Entonces, ahora ese fallo lo va a producir una sala de conjueces exclusivamente. ¿Sí? Ustedes sí están viendo por qué se tienen que haber lista de conjueces, porque, repito, esos conjueces son los que reemplazan a los titulares cuando se declaran impedidos o son recusados y es necesario integrar o conformar la sala mayoritaria. ¿Les queda claro eso? Doctores, les pregunto, ¿les queda claro sí, señor. El procedimiento Sí, que hay? doctor. Bien. Entonces, Sí, doctor. también se pueden declarar impedidos, así como se declaran impedidos los magistrados de los tribunales, también se declaran impedidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si un magistrado o dos magistrados se declaran impedidos en la Corte, eso lo resuelven sus demás compañeros. Si los demás compañeros deciden no aceptar el impedimento, esa decisión obliga, porque ya no lo puede mandar a ninguna parte, obliga a los que se declararon impedidos. Es decir, no son separados del conocimiento, siguen conociendo del asunto, porque sus compañeros decidieron que la causal no era válida o no estaba suficientemente sustentada, entonces no la aceptan. Repito, esa decisión obliga. ¿No? Ahora, si son recusados o se declaran impedidos y es aceptada el impedimento o la recusación, si es aceptado, entonces pueden ser reemplazados por conjueces si es necesario conformar la sala porque quedó diezmada, digamos, quedó en minoría. Entonces hay que nombrar conjueces. Pero también cuando se declara impedido un magistrado o dos magistrados, la sala termina fallando porque quedan 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Acuérdense que la sala penal, en la Corte Suprema de Justicia, la sala penal tiene 9 magistrados, la sala civil tiene 7 magistrados, que civil, familia y agraria, la sala laboral y de seguridad social tiene 7 magistrados. Pero acuérdense que se han creado otras salas, como son la sala de instrucción, tiene 5 magistrados, y la sala de segunda instancia tiene 3 magistrados. ¿Sí? Entonces, es posible que en esas salas la mayoría se declare impedido y entonces
hay que nombrar con juez. Pero si la sala le queda una mayoría absoluta, es decir, más de la mitad más uno, entonces no es necesario integrar esa sala con jueces porque quedó adecuadamente apta para fallar, porque hay mayoría. Acuérdense que les he dicho que hay dos clases de mayoría. La mayoría absoluta, que es la mitad más uno, pero hay otras mayorías que se llaman mayorías calificadas. Por ejemplo, cuando se va a elegir al fiscal general de la Nación, acuérdense que ha habido a veces tropiezo con eso, porque necesita sacar mínimo 16 votos, porque es las tres quintas partes de los integrantes de la Corte. Lo mismo, esa misma mayoría calificada se tiene en cuenta cuando se va a elegir a un magistrado de tribunal de distrito. También tiene que ser una mayoría no absoluta, sino calificada, es decir, las tres quintas partes. Eso da 16 magistrados. O sea, si no saca 16 votos, no hay elección. ¿Ya? Pero en las demás, cuando la sala, por ejemplo, es la sala penal, la que se va a pronunciar, y hay dos magistrados que se declararon impedidos, quedan 7, no hay por qué nombrar con jueces. ¿Eh? No hay que nombrar con jueces, porque hay mayoría absoluta. Y esa decisión se toma por mayoría absoluta. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Bueno. Sí, profe. Bien. Otro aspecto que quiero señalar es que las personas que son, que deben de resolver los impedimentos y recusaciones, es decir, ya les dije que siempre hay que mandarlos donde el superior jerárquico, para que ese superior resuelva. ¿Sí? Acuérdense que el impedimento del señor fiscal se manda a la sala plena de la Corte. Entonces, las personas que van a resolver ese impedimento o recusación no pueden ser objeto de recusación. ¿Sí? Porque si se llegaran a recusar, entonces imagínense, eso se volvería demasiado extenso, ¿sí? Demasiado farragoso el problema y difícil de resolver y sería muy demorado. ¿Sí? Y ya les dije que siempre que el superior se tenga que pronunciar, tiene que hacerlo en el improrrogable término de 3 días, ¿sí? 3 días para resolver sobre el impedimento o la recusación planteada por uno de esos jueces. Otro aspecto que también debe quedar claro es que sucede que antes los abogados inescrupulosos utilizaban el impedimento y la recusación como un mecanismo para dilatar el proceso, y cuando veían, por ejemplo, que ya faltaban 2 meses para que prescribiera la acción penal, entonces venían y recusaban al juez o a los magistrados, ¿sí? Para que se dilatara el proceso y corrieran esos 2 meses y ellos después poder plantear la prescripción de la acción penal. Acuérdense que la prescripción de la acción penal impide que el Estado, que es el titular de la acción penal, y los jueces, que son los que encargados de fallar los procesos, pierden competencia. Cuando hay prescripción, puede ser que la prescripción es una sanción para el Estado, cuando los funcionarios han sido negligentes, morosos, entonces le plantea eso para que, con el fin de que se cumpliera el término máximo y entonces pedir la prescripción. El legislador hace rato dijo, un momentico, cuando usted me plantea una recusación, a partir de ese momento se suspende el término de prescripción. Es decir, durante el tiempo que dure, ¿sí? ese impedimento, trámite de ese impedimento o la recusación, no corre el término de prescripción. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? No corre el término de prescripción. Y eso se hace, repito, para evitar
dilaciones para evitar esa tentación de forzar el proceso para que llegue a prescripción de la acción penal. Entonces, hoy eso no está permitido porque desde el momento en que empieza el trámite de la prescripción o del impedimento, inmediatamente se suspende, el término no empieza a correr, queda allí, stand-by, porque acuérdese que puede ir al superior y todo eso puede tardar 2 meses, 3 meses, un poquito más de pronto. Entonces, ese término que dura el trámite en primera o en segunda instancia, ¿sí? o entre el inferior y el superior, no corre el término. ¿Ok? El término no corre. Entonces ya con esa norma se fregaron las personas que querían lograr, repito, la prescripción de la acción penal, ganarse el proceso, pero con esa triquiñuela de ese acto de lealtad, de plantearlo, aunque sabían que no tenía ninguna posibilidad de prosperar, era únicamente con el ánimo, repito, de ganarse esos 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿sí? Y luego plantear la prescripción. Entonces ya el Estado, a través de la norma, le salió al paso a estas personas, diciendo un momentico, desde el momento en que usted me plantea todo esto, ese término de prescripción queda congelado, no corre. Empieza a correr una vez que se haya resuelto por el superior lo que se estaba planteando. ¿Sí? Me parece una norma muy importante porque le evita que las partes intervinientes, ¿sí? Utilicen ese mecanismo del impedimento o la recusación, generalmente la recusación, para lograr el término de prescripción de la acción penal. Bien, además de los jueces, magistrados, del fiscal general de la Nación, también hay otros funcionarios que se pueden declarar impedidos o ser recusados. Por ejemplo, los fiscales delegados del señor fiscal general de la Nación, es decir, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, ante los tribunales, ante los jueces especializados, ante los jueces del circuito o ante los jueces municipales, también se pueden declarar impedidos o pueden ser recusados por las mismas causales que vimos en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Pero si el fiscal se declara impedido, acuérdense que el fiscal no tiene segunda instancia. Acuérdense que la Fiscalía tiene competencia en todo el territorio nacional y ya les expliqué que el señor fiscal general de la Nación podría desplazar a cualquier fiscal y llevarse el proceso para Bogotá, para Medellín, para donde él quiera, porque el proceso puede ser investigado en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Solo que hay que acusar es ante el juez competente, por el territorio, por el factor objetivo, por el factor subjetivo, por cualquiera de los factores de competencia, hay que acusar dónde está el juez competente para ese asunto. Pero cualquier juez de cualquier lugar del país puede investigar. Entonces, como los fiscales no tienen ese superior jerárquico que decida, entonces hay que, cuando el fiscal se declara impedido, cualquier fiscal que se declare impedido, el proceso o es recusado y no acepta la recusación, entonces hay que enviar el proceso ante el superior funcional. ¿Qué quiere decir superior funcional? Es decir, en este caso es el director seccional de fiscalías, ¿sí? Porque estando en Bogotá, pues acuérdense que el fiscal general de la Nación, yo les expliqué que la Fiscalía General de la Nación tenía en su estructura el vicefiscal, ¿sí?
director nacional de Fiscalía, director nacional del CTI, director nacional administrativo y financiero. Pero esos cargos se replican también a nivel departamental. Entonces, en cada departamento, en cada seccional, hay un director seccional de Fiscalía y precisamente ante ese director seccional de Fiscalía hay que enviar el impedimento, si es que se declara impedido, o si recusan al fiscal y el fiscal no acepta la recusación, entonces la manda ante su superior funcional, quien también, en el término improrrogable de 3 días, desde el recibo del impedimento o la recusación, deberá pronunciarse diciendo si es viable el impedimento o si se debe admitir o no la recusación. Esa decisión la toma el director seccional mediante un acto administrativo, mediante una resolución. ¿Sí? Y entonces, si él decide aceptar, por ejemplo, la recusación, dirá qué fiscal de los diferentes fiscales de la seccional debe conocer de ese asunto donde el fiscal fue recusado y prosperó la recusación. Y si acepta el impedimento, también designará el fiscal que debe continuar conociendo del proceso. ¿Les queda claro eso? Eso es cuando los fiscales se declaran impedidos o son recusados. ¿Ya? Además de los fiscales, también se pueden declarar impedidos o ser recusados los agentes del Ministerio Público. ¿Eh? Acuérdense que les dije que el Ministerio Público también tiene procuradores delegados ante la Corte, ante el Consejo de Estado, ante la Corte Constitucional y también ante los tribunales, ante los jueces especializados, ante los jueces del circuito. No tiene ante los jueces municipales, porque ya les dije que ante los jueces penales municipales y promiscuos municipales actúa como agente del Ministerio Público los personeros municipales. ¿Sí? Entonces, cuando un procurador se declara impedido o es recusado, también deberá hacerlo ante su superior funcional. Es decir, en cada departamento hay un procurador regional, pero también existe un procurador provincial. Procurador provincial es el que se refiere, tiene que ver con los municipios, y el regional tiene que ver, coordina a los procuradores ante el tribunal, ante los jueces especializados y ante los jueces del circuito. Ellos tienen unos coordinadores, pero hay un director regional. Entonces, ante esos es que se le tiene que declarar impedido o ser recusado, o resolver la recusación, si no la acepta en primera instancia el procurador. Sí, oigan, sí, quien se declara impedido, es un personero municipal, óigase bien. Fíjate que los personeros municipales también actúan como agentes del Ministerio Público. Si se declara impedido, tiene que manifestárselo al procurador provincial, no al regional, sino al provincial. Y si el provincial encuentra ajustada el impedimento, dirá que si hay otro personero auxiliar, ese otro personero podrá asumir el papel del principal. Pero si no hay otro personero en ese lugar, entonces lo enviará al personero del municipio limítrofe para que continúe conociendo, ¿sí?, y actuando como Ministerio Público en ese asunto. Repito, cuando el personero municipal se declara impedido o es recusado, debe hacerlo antes de dirigirse al procurador provincial, manifestar su impedimento, o si no acepta la recusación, decir por qué no acepta y mandarla donde él, para que él,
Repito, a veces eh, hay otro personero delegado y a ese lo pueden designar, pero si en ese municipio no hay sino un personero y no hay delegado ni nada, entonces se envía a un municipio limítrofe, para que en ese municipio se continúe tramitando eh, eh, esa actuación del personero como procurador. ¿Ok? ¿Le queda claro eso también? Eso es Sí, señor. cuando son los procuradores. También se pueden declarar impedidos los investigadores del CTI, o de la SIGIN o de la DIGIN. Sí, porque un investigador le reparten un proceso que le toca, y vamos a ver que es su hermano, es su primo, es su socio, es su amigo. Entonces se tendrá que declarar impedido. ¿Cómo va a investigar? Acuérdense que ellos son los que recogen la evidencia, ¿eh? Los que embalan la evidencia, los que la rotulan, los que le hacen cadena de custodia. ¿Qué tal que aprovechara para dejar todo eso al garete y no hacer las cosas bien para que el proceso se cayera? No, no. Ya les dije desde un principio que lo que se busca cuando el legislador implantó los impedimentos y recusaciones es que los ciudadanos sean investigados y juzgados por funcionarios imparciales, que actúen solamente cumpliendo con la ley, ¿sí? con la ley, con las directrices, por ejemplo, que dan la Procuraduría, que da la Fiscalía General de la Nación, que dan directrices a sus servidores, y solamente eso es lo que los debe guiar, la ley y esas directrices, pero no, repito, no situaciones, sentimientos que pueden llevarlo a inclinar la balanza a un lado u otro por esas circunstancias. Y entonces lo que se busca con esto, repito, es que la persona no sea sometido a esa carga innecesaria de tener que juzgar o tener que investigar a su propio familiar, a su cónyuge, a su compañero, a su enemigo, a su enemiga, etc. Entonces, le están diciendo, si usted se encuentra en una de las causales de impedimento o recusación, declárese impedido porque si no lo pueden recusar. Y la recusación tiene consecuencias. ¿Ok? Entonces, por eso a esos investigadores, cuando se eh, considera que están dentro de una causal de impedimento, o cuando son recusados y no aceptan la recusación, deben informarle a su superior funcional. En este caso, es la persona que en la seccional coordina las labores de policía judicial, que es el que lo dirige, el que es su jefe inmediato. A ese se deben dirigir para que él acepte el impedimento manifestado o no lo acepte, o dirima la recusación que él no aceptó y que le están planteando. Entonces, con esa finalidad, tiene que dirigirse a su superior funcional. También se pueden declarar impedidos o ser recusados los secretarios. Un secretario de un juzgado, un asistente de un fiscal, que es hermano de la persona que se está investigando, primo, que es el papá adoptivo, que es el suegro, que es el cuñado. ¿Cómo lo va a investigar? ¿Cómo va a tramitar el proceso? Imagínense qué tal que el secretario escondiera las pruebas, desapareciera las pruebas, que ese secretario, supongamos en un proceso civil, escondiera el proceso, lo tuviera ahí, que nadie se diera cuenta hasta que se prescribiera. Entonces, miren, no podemos dejar en tela de juicio la honestidad, la rectitud, la probidad de los funcionarios judiciales y de la rama judicial en general. No debe dudarse, ¿sí? Y no se duda en la medida en que se actúe con transparencia, se actúe con lealtad, se actúe con rectitud.
En la medida en que eso ocurra, los ciudadanos van a estar satisfechos, van a estar tranquilos, porque no tienen ninguna prevención con ese funcionario ni con nadie. Entonces, esos funcionarios, repito, todos esos que he mencionado, se pueden declarar impedidos, y si no se declaran impedidos, las partes o intervinientes los pueden recusar. Los pueden recusar. ¿Alguna dificultad con eso? Ese es el trámite. Primero vimos las causales y en la clase de hoy nos hemos referido desde que empezamos a el trámite del impedimento o de la recusación, ¿sí?, para todas las partes e intervinientes que se han declarado impedidos o han sido recusados. ¿Les queda claro eso, doctores? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, si todo está claro, ya concluimos ese tema de los impedimentos y recusaciones y vamos a ocuparnos inmediatamente del tema de los poderes y deberes de las partes e intervinientes en el proceso judicial. ¿Se acuerda que ya nosotros en un tema anterior vimos quiénes eran partes? ¿Se acuerda? Y quiénes eran intervinientes. Recuerda que dijimos pues, en materia penal que las partes obligatorias eran el fiscal, el defensor y el procesado, y el juez, por supuesto, pero el juez no es parte, sino es donde se va a hacer la audiencia, que puede ser un juez de control de garantías o puede ser un juez competente. Ese juez competente puede ser un juez unipersonal o puede ser un juez colegiado o plural. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a mirar los poderes y deberes que tienen esas partes e intervinientes en el trámite del proceso penal. Vamos a darle participación a ustedes. Si alguien tiene el código, una dama, a ver, la doctora Cuesta Jiménez, ¿tiene el código? Doctor, no encuentro mi código porque se lo presté a mi hermana y no sé dónde lo dejó. Ya. ¿Y la doctora Castaña? ¿Nadie tiene código? ¿Nadie tiene código? Acuérdense que Sí, desde el principio les dije que a la clase debían traer el código y la constitución, porque generalmente yo quiero que ustedes participen también, que no estén solamente como pasivos, y participen, y por eso es que les digo que colaboren, que lean para que estén activos, para que estén. 138, doctor. Artículo 138. ¿Lo encontró? 138 de los deberes de los servidores judiciales. Sí, señor. Bueno, ¿Cómo dice el título arriba? Deberes y poderes de los intervinientes en el proceso penal. Exacto, eso fue el título que le di. Deberes y poderes de los intervinientes en el proceso penal. Entonces, empiece ahí en el artículo 138. Bueno, artículo 138, deberes. Son deberes comunes de todos los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones los siguientes. Primero, resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. A ver, acuérdense que dijimos por allá cuando estábamos en los principios rectores, dijimos que esos principios que orientan la función jurisdiccional son la transparencia, la prontitud con que debe resolverse, ¿sí? La ponderación que deben tener las decisiones que toman los jueces en el sustento, ¿no?
deben ser ponderados. Esas decisiones deben basarse o fundamentarse en los hechos que se están investigando y en los elementos materiales y evidencia física que se recojan durante el trámite del proceso penal. Y que acuérdense que en materia penal, si es el juez el que va a tomar la decisión, recuerden que él se forma ese conocimiento es en el juicio oral a través de las pruebas que en presencia de él se practican. ¿Cuáles pruebas? Las testimoniales, las documentales, las periciales, la inspección, todo lo que se lleva a cabo durante el juicio oral. Entonces, esos principios de ponderación, de legalidad, fundamentarse en la legalidad. Entonces, en eso se deben fundamentar todas las decisiones, todos los que tomen los funcionarios judiciales. ¿Y dónde toman los funcionarios judiciales esas decisiones? Cuando resuelven los asuntos que son sometidos a su consideración. Sí, autor. Segundo, respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso. Acuérdense que aquí dijimos, por eso nos referimos a los principios rectores, ¿se acuerdan? Nos referimos, dijimos por allá, el derecho que tienen las víctimas, el derecho que tienen los procesados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todas las personas tienen unos derechos y hay unas garantías constitucionales que hay que hacerles respetar. Y les he hecho énfasis, ustedes saben que es así, que los jueces de control de garantías también se llaman jueces constitucionales y que ellos están allí para la salvaguarda y para hacer respetar las normas, los principios constitucionales que el legislador ha erigido en favor de los procesados. Y acuérdense que les he dicho que los procesados son la parte frágil o débil en esa relación entre el Estado titular de la acción penal, ¿sí? Y los ciudadanos, que son los que violan hipotéticamente o violan realmente la ley. Entonces, aunque violen la ley, ya les dije, acuérdense el principio de dignidad humana, que la persona, aunque haya matado, aunque haya violado, no deja de ser persona. Y como es persona, tiene derechos que hay que respetar. Todo esto que hemos visto está conectado con estas cosas. Es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Ya todos esos temas los hemos tocado desde el principio. Bueno, por eso yo hago tanto énfasis en los principios rectores, porque, como les dije, esos principios rectores irrigan, permean todo el proceso penal en Colombia. ¿Sí? Y acuérdese que esos principios prevalecen ante las demás normas del Código de Procedimiento. Acuérdese el principio de prevalencia. Sí, autor. Numeral tercero. Dice, realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder por el uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de los órdenes que puedan impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que le corresponda a sus subordinados. Sí. A ver, por ejemplo, el fiscal que dirige la investigación. El fiscal es el que orienta la investigación. ¿Se acuerda que les dije que cuando le llega el informe de policía, el informe técnico, él con fundamento en eso, y teniendo en cuenta el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, hace lo que sea el programa metodológico. ¿Para qué ese programa metodológico? Para orientar la investigación, para recoger los elementos materiales, las evidencias que requiera de acuerdo a los hechos. Si yo voy a probar un homicidio, tengo que buscar la prueba tendiente a demostrar la existencia de ese homicidio y los posibles responsables de esa conducta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el fiscal? Da una serie de órdenes, verbales o escritas. ¿A quién se las da? A los investigadores. Recójame esto, tráigame esto, para que él es el que responde. ¿Sí? Y da órdenes para que sus subordinados cumplan esas tareas.
y el elemento que encuentren, tienen que embalarlo, rotularlo, llevarlo al almacén de evidencia para saber dónde está, hacerle cadena de custodia, todo eso porque el juez tiene que saber que si eso se rompe la cadena de custodia, ese elemento material, esa evidencia física, va a perder valor probatorio. Lo mismo hace un juez. El juez también puede dar órdenes a sus subalternos, le puede dar órdenes también si es necesario a los investigadores, si lo necesitan en un momento para que recojan algo allá en la etapa de juzgamiento, lo puede hacer. Entonces, lo que está diciendo ese numeral tercero es que ellos deben, como jefes, deben coordinar, dar las órdenes y deben cumplir algunas tareas directamente. Hay tareas que son indelegables. Por ejemplo, el juez no puede delegar la sentencia a nadie, tiene que dictarla a él. El fiscal no puede delegar la imputación, no puede delegar la acusación, tiene que hacerla directamente él. Tiene que elaborar el escrito de acusación. ¿Sí? No puede poner a la secretaria que haga o al asistente que haga el escrito de acusación y después no sabe ni qué escribió la secretaria ahí. No, esas tareas tiene que hacerlas directa y personalmente el fiscal. Y las que él no haga, como él da las órdenes o el juez da las órdenes, entonces tiene que responder también. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir el legislador cuando dice que debe realizar directa y personalmente las actuaciones. Y las que delegue, tiene que hacerlo de manera clara, precisa, que quede constancia de lo que él dijo y porque eventualmente él puede responder también por esas órdenes. ¿Ok? Y además, el fiscal tiene que ir haciendo un control a los investigadores en las tareas que van cumpliendo. Deben hacer reuniones con ellos permanentemente. Sí, autor. Cuarto. Cuarto, dice guardar reservas sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo. El funcionario judicial tiene que ser una persona discreta, no estarse emborrachando por ahí cualquier parte y hablando todo, que voy a poner preso a fulano, que hice tal cosa, que ya acusé a mengano, que ya tengo esta prueba. No, eso no. La persona tiene que ser mesurada, una persona muy rigurosa. Prudente. Sí, no puede estar dando a la publicidad los elementos materiales, las evidencias físicas que tiene. Eso no lo puede estar divulgando, no lo puede estar diciendo en un restaurante, en una discusión, en una casa de juego, en un bar. Eso no. Tiene que ser una persona que mantenga la reserva, ¿sí? La discreción de todo lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Qué tal que diga, por ejemplo, las intimidades, todo lo que pasó, el examen que le hicieron a la niña que fue violada? No puede estar haciendo eso. ¿Sí? Tiene que guardar reserva de eso. Inclusive después de haber dejado el cargo. ¿Sí? No puede salir a decir ni a los medios de comunicación, mire, es que porque me reemplazó a mí, no supo manejar eso, porque es que yo sabía que esto estaba así. No puede salir a ningún medio, ni a escrito, hablado, ni en redes sociales, a decir esas cosas, porque estaría incumpliendo uno de los deberes de los servidores públicos, como es mantener la reserva de lo que él oyó, de lo que él vio, de lo que él hizo, etc. Sí, autor. Viene el quinto, dice atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los intervinientes dentro del proceso penal. Exacto. O sea, si al fiscal, si al juez le hacen una petición, debe resolverla oportunamente. Debe mirar, leer esa petición que le hicieron y tratar de resolverla de la mejor manera posible. Ojalá que el funcionario, la persona que hizo la petición, quede satisfecho, y si no queda satisfecho, pues tiene la opción de
interponer los recursos de ley. Por eso, cuando ustedes vayan a una audiencia y vean que el juez de control de garantías le dicta medida de aseguramiento intramural a la persona que le imputaron y del cual pidieron que dictara medida de aseguramiento, cuando el juez de la dicta dice contra esta decisión, en la parte final dice, contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación. Hay que decirle a esas partes qué posibilidades tienen ellos frente a esa decisión. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Ok? Sí, doctor. Doctor Escobar. Sexto, Sí. público al indiciado, imputado o acusado como responsable. A ver, el funcionario judicial, fiscal, juez, no puede presentar al imputado, al acusado o al procesado como responsable. No lo puede presentar en la sala de audiencia, ni en ninguna medio de comunicación, ni en ninguna parte, como responsable. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque acuérdense, doctores, que todas las personas que están sometidas a un proceso están protegidos por la presunción de inocencia, y esa presunción se mantiene hasta cuando el proceso se termina de manera definitiva. ¿Y cuándo se termina de manera definitiva el proceso? Se termina cuando la persona, ha sido condenada en primera, en segunda instancia o en sede de casación. ¿Sí? ¿Sí? Cuando todas las instancias se hayan resuelto, cuando la decisión esté ejecutorial, es cuando ya se venció la presunción de inocencia. Si esa persona fue declarado responsable penalmente, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, era inocente, hasta cuando sea declarado responsable penalmente y ya se hayan resuelto todas las instancias. Porque si él interpone apelación, se interpone casación, hasta que no se resuelvan esos recursos, no, el recurso o la casación no se puede tratar como culpable. Está protegido por la presunción de inocencia. Entonces, mal haría el fiscal o el juez en cualquiera de esas etapas del proceso, que todavía no se ha concluido, en presentar a esa persona como responsable de la comisión de un delito. Como responsable. Acuérdense que siempre los jueces y los fiscales dicen como presunto. Por ejemplo, cuando yo acuso a una persona como presunto infractor de la ley penal. Como presunto. ¿Por qué? Porque es presunto. Todavía no está demostrado, todavía no ha sido vencido, ¿sí? Y la presunción de inocencia hay que mantenerla. ¿Les queda claro eso? Fíjense que, por eso les decía, todos estos temas que hemos visto antes están conectados con los deberes y poderes que tienen los funcionarios judiciales y todos los intervinientes en el proceso penal. Siga, doctor. Séptimo, los demás establecidos en la ley estatutaria de la Administración de Justicia y en el Código Disciplinario Único que resulten aplicables. Les pregunto, ¿cuál es la ley estatutaria de la justicia? ¿Mm? Yo les dije ya se les olvidó. Nadie se acuerda cuál es la ley estatutaria de la justicia. No puede ser. ¿Ya se les olvidó eso? La ley 270 de 1996. 270 de 1996 es la ley estatutaria de la justicia. Acuérdense que ahí es donde están, les dije, todos los requisitos de los concursos, cómo son los concursos, cómo se ingresa, cómo son los nombramientos, ¿se acuerdan? Todo eso se lo expliqué cuando hablamos de la jurisdicción. ¿Sí? Que les dije cómo nacía la jurisdicción, cuándo se suspende, cuándo se pierde. ¿Sí?
Y le dije que había que nombrar a las personas, había que comunicarles, las personas podían pedir prórroga hasta que se posesionen. ¿Sí? La persona cuando se posesiona es cuando adquiere jurisdicción. No basta el nombramiento, no basta la confirmación. Y todo eso está en la ley estatutaria. Y les dije que la ley estatutaria de la justicia es la ley 270 de 1996. Ya se le había olvidado eso todo. Doctora Soto, ¿quiere hacer una pregunta, doctora Soto? Doctora Soto Montalvo, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, doctor, disculpe, se encendió el micrófono. Ah, no, ya. No, doctor. Si quieren hacer alguna pregunta, háganlo. Ustedes saben que no hay ningún inconveniente. Yo estoy presto a resolverles cualquier inquietud. Bueno, entonces, pero tienen que ir grabando eso, doctores, tienen que irse aprendiendo algunas leyes. A ver, un abogado tiene que saber, no importa que se dedique al civil, al laboral, al administrativo, tiene que saber que la ley 599 es el Código Penal. 599 del año 2000. Y que la ley 600 del año 2000 es el anterior Código de Procedimiento Penal. Y que el actual Código de Procedimiento Penal es la ley 906 de 2004. Eso es lo mínimo que una persona tiene que saber. Y tiene que conocer la Constitución. Tienen que leer la Constitución Nacional, doctores. La Constitución, acuérdese que es la norma de normas, de allí se derivan todas las demás leyes. Acuérdese que cuando una ley es demandada por inconstitucional, lo que hacen es cotejar esa ley con la Constitución, a ver si tiene fundamento en ella, ¿sí? Si es un derivado de ella, si no, es inconstitucional. A ver, siga, doctor. Ya, profe, llega hasta ahí. Sí, Viene sí, el sí. artículo 139. Sí. Bueno, dice deberes específicos de los jueces, sin perjuicio de lo establecido. Perdón, acuérdense que lo que habíamos dicho era de los funcionarios judiciales en términos generales. Ahora de los jueces. Bueno, dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los jueces en relación con el proceso penal los siguientes. Primero, evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos mediante rechazo de plano de los mismos. Acuérdense que ya les dije, ¿se acuerdan que nosotros vimos unos principios lógicos, cronológicos y del fin? ¿Recuerdan? Les decía yo que el principio del fin quiere decir que la prueba, el elemento material, la evidencia física que se va a practicar en el juicio oral, debe apuntar a probar la existencia de la conducta y la responsabilidad de la persona. Esa es la finalidad de la prueba. De tal manera que las pruebas que no conduzcan a eso, las que sean superfluas, quiere decir intrascendentes, las que no tengan relación con esos hechos, o guarden relación con los hechos, son impertinentes. Las que no hagan, las que violan los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, son improcedentes. Por lo tanto, los jueces deben rechazar esa clase de pruebas. Deben evitar las dilaciones injustificadas. Acuérdese que por allá cuando hablamos del principio de lealtad, por eso yo les quería que ustedes leyeran eso para yo irles explicando y conectando con lo que hemos visto. Cuando vimos el principio de lealtad dijimos que era desleal
que se interpusieran por los defensores, por ejemplo, recursos que no fueran procedentes, se hicieran peticiones inconducentes, superfluas. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es atrasar el proceso y luego salen pidiendo que le concedan libertad por vencimiento de término. Y dijimos que era desleal por parte del juez, por ejemplo, que tenga conocimiento de una prueba que favorezca al procesado y no la mencione. ¿Sí? Que permita las dilaciones injustificadas del proceso. Que se amanguale con la defensa y permita todo ese abuso, porque ese abuso es con la fiscalía, ese abuso es con las víctimas. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí está diciendo que entre los deberes específicos de los jueces está evitar las dilaciones injustificadas y rechazar todos aquellos medios probatorios que sean dilatorios, ¿sí? Que sean superfluos o que no conduzcan al esclarecimiento de los hechos. ¿Ok? Eso debe hacer el juez. El juez debe estar atento a eso, para que la defensa no abuse de las demás partes. Sí, doctor. Segundo, ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribuidos por este código y demás normas aplicables, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia. Exacto. Sucede que el juez, más adelante vamos a ver, tiene unos poderes y puede, ¿se acuerda que yo les dije que el juez es el director de la audiencia? El juez de control de garantías, el que está dirigiendo, y a él se deben dirigir todas las demás partes con respeto y consideración. Pero también el juez de conocimiento, por supuesto que es el director de la audiencia, es el que da las directrices y tiene unos poderes para sacar, por ejemplo, de la sala de audiencia a las personas que no se comporten a la altura. Los puede mandar a sacar con la policía y les puede imponer a quienes se ofendan, por ejemplo, el defensor que use palabras injuriosas, insultantes, desobligantes contra el fiscal o contra las víctimas, por ejemplo, o contra el juez, puede ser, lo puede sancionar disciplinariamente el juez inmediatamente, le puede imponer arresto y también le puede imponer multas. ¿Eh? Esos son poderes que tiene el juez para hacer que las demás partes cumplan y se ajusten con las normas vigentes, no que cometan arbitrariedades, que cometan abusos, que insulten a los otros, que utilicen palabras destempladas, injuriosas, vulgares, ¿sí? Porque eso habla muy mal de los abogados. Acuérdense que los abogados deben aprender el lenguaje juris, tienen que tener un lenguaje acorde con su profesión de abogado, un lenguaje jurídico. Por eso yo les he dicho, vayan apropiándose de todas esas palabras, de todas esas expresiones jurídicas que deben conocer los abogados, ¿sí? Para dirigirse a las demás personas, con respeto, con consideración. Siga, doctor. Tercero, corregir los actos irregulares. Acuérdese por allá en el principio de la actuación procesal, los jueces y los fiscales están en la obligación de corregir los actos irregulares. Actos irregulares, acuérdense que hemos dicho que actos irregulares, por ejemplo, que se escribió mal el nombre de la persona, se escribió mal el número de la cédula. Eso se puede corregir. Se escribió, por ejemplo, que el procesado se puso como víctima. Eso se puede corregir, porque son irregularidades pues que no generan nulidad. Son irregularidades que son saneables por el mismo juez. Por ejemplo, el juez a veces
puede decir en la parte motiva de la sentencia que le va a poner 20 años de prisión a la persona y en la parte resolutiva solamente le pone 2. Es decir, fue un error, ya está, es decir, no hay congruencia entre lo que dice la parte motiva con lo que dice la parte resolutiva, por lo tanto eso se puede corregir. ¿Sí? O se equivocó en el nombre, en el apellido, en la cédula, en el número de meses de condena, etc. Eso son irregularidades que se pueden corregir. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo, es una obligación de los funcionarios judiciales hacer la corrección cuando se equivoquen de esas expresiones. ¿Ok? Siga, doctor. Cuarto, motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes. Por ejemplo, el juez cuando dicta una medida de aseguramiento tiene que sustentarla, tanto en las normas constitucionales como procesales, y por supuesto en los hechos jurídicamente relevantes. ¿Sí? Tiene que justificar, tiene que decir, por ejemplo, mire que para dictar una medida de aseguramiento se requiere, primero, que el delito tenga señalada una pena de 4 o más años, que de los elementos materiales y evidencias físicas recaudadas y exhibidos en la audiencia se deduzca con probabilidad de verdad que esa persona es presunto autor o partícipe de esa conducta. Pero también deberá decir por qué en ese caso le pone una medida privativa de la libertad y no una privativa. Deberá decir por qué esa persona, por qué la medida es necesaria. Acuérdense que la medida es necesaria, de acuerdo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, cuando se pone en peligro a la comunidad, se pone en peligro a las víctimas, se pueden destruir los medios de pruebas o cuando la persona se pueda, por el poder económico, social, político que tenga, se pueda ir del país. Entonces, esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Y hay que enrostrárselas, hay que sustentarlas oralmente y por escrito en la decisión que se adopta. Tiene que estar debidamente sustentada. Ahora, no tiene que escribir 30 páginas ni 50, no. Pueden ser en 3 páginas, pero tiene que decir cuáles son los fundamentos de esa decisión, en qué se fundamenta, cuáles son las normas presuntamente violadas, cuáles son las normas que sustentan la medida que se está imponiendo. ¿Les queda claro eso? El juez tiene que decir, tiene que sustentar. Como cuando va a acusar, también tiene que sustentar la acusación. Tiene que sustentarla. El fiscal tiene que sustentarla. Y el juez también tiene que decir si esa acusación cumple o no con los requisitos establecidos, por ejemplo, en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal. Si no cumple con esos requisitos, ¿sí?, tendrá que pedirle al fiscal que aclare, que amplíe, que profundice sobre el tema, para que la persona que sea acusada sepa de qué se va a defender, cuáles son los cargos concretos que le están haciendo. ¿Ok? ¿Alguna dificultad con eso? A ver, doctores, ¿alguna dificultad con eso? No, profe. Las señoritas, la dama. No, ¿Tienen pero claro? Ok. Doctora Soto, ¿entendió eso? ¿Le quedó claro? Doctora Soto. La doctora Soto se desconectó. Señor, Bueno, a ver, siga, doctor. señor, Quinto, Fuera.
de decidir la controversia suscitada durante las audiencias, para lo cual no podrá abstenerse sobre pretexto de ignorancia, silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que el juez es el que va a resolver la controversia que se suscitó entre la fiscalía y la defensa. Después de escuchar todos los elementos materiales, las evidencias físicas, todo el debate que se hizo en su presencia en el juicio oral, el juez tiene que tomar una decisión. Lo que está diciendo ese numeral es que el juez no puede dictar una sentencia de abstención. No, tiene que condenar o tiene que absolver con fundamento en lo que allí escuchó. ¿Sí? Él no puede decir, es que esto no está claro, es que está oscuro. No, tome una decisión. Tiene que resolver el asunto en materia de discusión. ¿Sí? Acuérdense que ese es, digamos, la finalidad del proceso, llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria. Entonces el juez, con todo lo que se discutió en el juicio oral, tiene los elementos, las herramientas necesarias para tomar la decisión de fondo. ¿Cuál es la decisión? Absolver o condenar. Pero él no puede dictar, es que yo no tengo aquí elementos para resolver, es que esto está muy oscuro, es que esto es farragoso, es que esto es ininteligible. No, no. Él tiene que tener la sabiduría para tomar una decisión, ¿sí?, acorde con lo que allí se discutió, con lo que allí plantearon la defensa y la fiscalía. Y si el Ministerio Público intervino, pues también la intervención del Ministerio Público. Entonces él tiene insumos para adoptar la decisión. No puede decir que no va a fallar, tiene que fallar. Y tiene que fallar condenando o absolviendo. Acuérdense que ya le he dicho, en materia penal, doctores, no hay sentencias inhibitorias. No hay sentencias inhibitorias. Las sentencias son condenatorias o absolutorias. De primera, de segunda instancia, de casación y de revisión. Sí, autor. Doctor Escobar. Sexto, dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas. Sí, o sea, dejar constancia que todas las partes estuvieron representadas, que todos participaron de lo que dijeron. Acuérdense que toda esa actuación que ocurre en cualquier audiencia va a quedar grabada y va a quedar audios y videos. ¿Sí? Ya vamos a hablar, nos hemos referido a eso, pero más adelante vamos a hablar también de la actuación procesal, y toda esa actuación procesal se recoge, ¿sí?, se recoge por los jueces o los fiscales o los investigadores en medios fidedignos que en cualquier momento se puedan probar lo que ocurrió. Es decir, que tiene que quedar grabado, escrito, filmado, todo lo que ocurrió durante la actuación, sea en la fiscalía o en la policía, o también en el juzgado. Entonces, a eso se está refiriendo. Todo eso va a quedar, ¿sí?, para satisfacción de todas las partes, sean víctimas, sean procesados, defensores, todos tienen acceso a eso. Pueden pedir las copias de los audios, de los videos, y hay que entregarse. Sí, autor. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Así como las audiencias, bueno, algunas audiencias son públicas, acceder a la copia de esas grabaciones también es público. Sí, señor. No, pero a ver, pueden hacerlo las partes. O sea,
¿Cuándo se vuelve eso público ya? Cuando ya concluye. Sí, cualquier persona lo puede tener. Lo que pasa es que aquí viene pasando hace rato un problema. Y es que usted no se da cuenta que aquí prácticamente se llevan dos procesos. Un proceso que lleva la fiscalía y uno que llevan los medios de comunicación. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Eh? Yo no sé los medios de Claro, comunicación. No los sé, medios son otro cuento. sí, porque ellos están allí. Acuérdense que la audiencia es pública y ellos están escuchando. Ellos están grabando lo que pasa, ellos lo pueden grabar. ¿Sí? ¿Entiendes? Y como eso es público, pues todo lo que ahí se diga queda grabado en público. Entonces, el fiscal y el juez le entrega copias de esta actuación a las partes intervinientes. ¿Sí? Ahora, si alguien hace un derecho de petición para que le entreguen, entonces ya eso es otro cuento. Ya mirarán si eso, por ejemplo, si se está juzgando a un menor, si el asunto es de interés público para el Estado, es posible que no se entregue al público. ¿Por qué? Porque una imprudencia en la información, en la divulgación de eso, puede dar al traste con esa reserva, con ese secreto que el Estado quería preservar, o esa imagen del Estado que está comprometida. Entonces, por eso que hay algunas audiencias, acuérdense que se los dije, que se hacen reservadas y otras que se hacen públicas. Entonces, en las que se hacen públicas, los medios están allí presentes y pueden grabar. No necesitan ni siquiera pedir porque ellos graban. Pero las que se hacen reservadas, ahí no tienen acceso a ellos. ¿Sí? Esas solamente van las partes e intervinientes, solamente. ¿Sí? Es reservada a ellos. Y acuérdense que esos casos son los casos donde se procesa un menor o un menor es víctima, cuando hay, por ejemplo, está de por medio la seguridad del Estado, está de por medio de la imagen del Estado, ¿sí? O la imagen de los gobernantes, por ejemplo, del presidente. Entonces, en esos eventos, eso se puede hacer reservado, reservado. ¿Sí? Reservado es restringido a unas personas, a unas cuantas. Y cuando es público, ya usted sabe que eso está para todo el público. ¿Vio? Escobar. Sigue. Sí, bueno, dice de los deberes de las partes intervinientes, artículo 140. Bueno, ya, Dice, son, fíjese que hablamos primero de los miembros de la rama judicial en general. Después hablamos de los jueces en particular. Ahora vamos a hablar de las partes intervinientes que también tienen deberes que cumplir. ¿Quiénes son las partes intervinientes? Acuérdense que son el defensor, el procurador, el, los peritos, los terceros incidentales, las víctimas, esos son partes e intervinientes. Siga, doctor. bueno, dice, son deberes de las partes intervinientes, primero, proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. Ya eso lo hemos dicho. ¿Se acuerda que vimos allá en los principios rectores el principio de lealtad? ¿Sí? No hacer peticiones que no tengan fundamento, no dilatar el proceso interponiendo recursos, planteando recursos que son improcedentes, interponiendo recursos contra decisiones que no les cabe recurso. Todo eso con el fin de dilatar el proceso, ¿sí? Dilatar el proceso para después pedir libertades, que es lo que hacen muchas veces los abogados. Eso viola el principio de lealtad. Entonces, eso deben cuidarlo las partes intervinientes. ¿Sí? No violar el principio de lealtad. ¿Sí? Y no violar eso es evitar, tratar de no hacer esas cosas que van en contravía de la lealtad. Acuérdense que lealtad es ser leal, ser honesto, correcto en su actuación. Eso es lealtad. Siga, doctor. Segundo, obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de sus derechos procesales
evitando los planteamientos y maniobras dilatorias, inconducentes, impertinentes o superfluas. Entonces, fíjense que cuando una persona pide una prueba que no es viable, que es improcedente, que es inconducente, que es superfluo, en ese momento está actuando con temeridad. ¿Sí? ¿Por qué lo está haciendo con temeridad? Porque él sabe lo que es correcto, lo que es legal, lo que es procedente. Y sin embargo, lo hace de mala fe. Eso se llama temeridad. Y más adelante vamos a ver que esa temeridad puede ser sancionada por los jueces, ¿sí? Con arresto o con prisión o con multa, según el caso. Sí, doctor. Tercero, abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus intervenciones. O sea, yo siendo fiscal delegado ante el tribunal le compulsé copia a muchos abogados porque se dirigen a los jueces como estúpidos, ignorantes, a los jueces, por ejemplo, de control de garantía, a los jueces son unos estúpidos, unos ignorantes, que vayan a estudiar, esa clase de insultos, ¿eh? Imbéciles, eso no se pueden utilizar, esas expresiones, ni contra los funcionarios, ni contra la contraparte de ellos. Por ejemplo, el abogado de las víctimas, no se pueden utilizar esa clase de expresión. Porque eso constituye faltas a la ética, ¿sí? Falta a los deberes de esas partes, ¿okay? Y puede generar unas sanciones de carácter disciplinario. Sí, doctor. Cuarto, guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás intervinientes en el proceso penal. Claro. Señor juez, su señoría, permítame el uso de la palabra. Señor juez, levanto la mano, puedo hablar. Con todo respeto, señor juez. O sea, utilizar un lenguaje acorde con su condición de abogado, con su condición de profesional. No hay por qué insultar a nadie, aunque uno tenga la razón, no tiene por qué insultar a los demás. Si a mí me están pagando para que le defienda los derechos de Pedro, yo no puedo, para demostrarle a Pedro que yo soy, insultar, por ejemplo, al fiscal, al juez, al Ministerio Público, al abogado de las víctimas. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que observar mi compostura, ¿sí? Mi posición de juez, de abogado con buena formación, no solamente jurídica, sino ética y moral, de buenos principios, de valores. No puedo estar insultando a las personas, llamándolos ladrones. No, esa clase de expresiones injuriosas, calumniosas, nada de eso debe ocurrir. Gritos destemplados. ¿Sí? No. Eso no, y eso no conduce, generalmente no conduce ni a esclarecer los hechos, ni a darme la razón, si yo soy defensor. No es el que más grite, es el que esté en capacidad de demostrar su teoría del caso, de traer los testigos para demostrar que mi cliente es inocente, de practicar las pruebas que demuestren la inocencia, ¿no? Pero no es con gritos, no es con amenazas. Que lo voy a denunciar, lo voy a poner preso. Eso no, esas amenazas, eso no es posible. Eso no es viable. Sí, doctor. Quinto, comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección electrónica señalada para recibir notificaciones o comunicaciones. Claro, si yo, por ejemplo, cambio de oficina, soy defensor, cambio de oficina, cambio de ciudad, cambio el correo electrónico, tengo que informarle al juez por escrito o verbalmente
para que sepan dónde me van a localizar, dónde me van a notificar, dónde me van a informar el resultado del proceso, de la decisión final, para que yo pueda o no interponer los recursos. Mucha gente a veces lo hace de mala fe, se esconden, se ocultan para que no los encuentren y luego quieren alegar eso en su favor. Todo eso son maniobras que están prohibidas en el trámite procesal. Por el contrario, acuérdense que los jueces, los defensores deben también coadyuvar o colaborar en hacer la justicia, porque ellos también aportan una cuota en esa administración de justicia en general. Entonces ellos deben ser conscientes del papel que cumplen y no tratar de torpedear. Que acuérdese que hasta que no se haga la última notificación, no empieza, por ejemplo, a correr el término para la ejecutoria. Entonces la gente a veces se esconde, no da la dirección, se pierde de la ciudad para que no lo encuentren, para que no lo notifiquen. Todo eso pueden ser maniobras dilatorias. Es por eso que hoy, por los medios electrónicos, se puede notificar a la persona a su dirección electrónica, a su WhatsApp, al teléfono de la persona. Es decir, todos los mecanismos, ¿sí?, habidos y por haber, hay que agotarlos para tratar de notificar a esa persona. Pero repito, hay personas que vienen y borran todo para que no los encuentren. Se esconden, se ocultan. Eso es una violación a los deberes que tienen las partes o intervinientes en el proceso penal. Sí, doctor. Texto. Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que sean citados. Claro. Si a mí me citan a las 8 de la mañana del día 6 de octubre, yo no puedo presentarme a las 10 de la mañana. Tengo que estar inclusive antes de la hora, para que cuando instalen la audiencia ya quede registrado en audio y en video mi presencia. Eso deben hacerlo. Porque acuérdense que mientras el defensor no esté, la audiencia no puede empezar. Entonces, ese defensor sabiendo eso, a veces no llega a la hora, llega más tarde, ¿sí? Y entonces a veces tienen que esperarlo, andarlo buscando, ¿sí? Eso no debe ser así. La persona debe cumplir, precisamente para eso a él se le notifica con tiempo el día, la hora, ¿sí?, y el lugar de la audiencia. Así que acuérdense que generalmente en el sistema oral, en la audiencia que termina, se fija la siguiente. Por ejemplo, terminó la audiencia de preparatoria. Ahí mismo, dentro del término de 45 días, hay 45 días que tiene el juez, un lapso de 45 días para fijar la fecha y hora para llevar a cabo el juicio oral. ¿Sí? Si termina el juicio oral, el juez puede citar a una audiencia para el 4:47 y señala inmediatamente el día y la hora. Siempre en la audiencia que se termina se señala la próxima audiencia. Así que no hay razón para que la persona, sabiendo, es más, miren, ustedes van a una audiencia y a veces el juez se toma el trabajo de que con calendario en mano empieza a escoger la fecha y le pregunta a todas las partes, ¿tienen inconveniente con esta fecha? El día tal. A veces el defensor dice, no, ese día no puedo porque se me cruza con otra. Bueno, entonces la fecha tal, total, va escogiendo una fecha en que todos puedan, que no haya inconveniente. ¿Para qué hace el juez eso? Para que la audiencia no fracase. Esa es la idea de eso. Entonces, nadie puede excusarse diciendo que no sabe el día y la hora de la audiencia, porque, repito, en este sistema de oralidad, esas audiencias quedan fijadas inmediatamente. ¿Eh? Y cuando hay búsqueda selectiva en bases de datos, también se señala
puede ser en auto, por escrito, la fecha y se le comunica a las partes que deben estar presentes para que estén ese día y a esa hora en que se va a llevar a cabo la audiencia, la diligencia, perdón. Entonces, no, repito, no hay excusa para no comparecer de manera oportuna. Sí, doctor Escobar. Séptimo, abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la actuación, salvo las excepciones previstas en este código. A ver, acuérdese que el juez es un tercero imparcial, ¿eh? Que debe formarse su concepto, su criterio, es en el juicio oral. Entonces, el defensor debe evitar, en lo máximo, en lo posible, no tener conversaciones privadas, no ir a la casa del juez, no citar al juez a un bar, a un café, porque pueden pasar otras personas y lo ven, y entonces ya van a empezar a considerar que ahí no va a haber imparcialidad, que están haciendo algún negociado. Es que no debe ni siquiera insinuar reuniones con el juez que va a decidir, excepto cuando el juez necesita reunirse con él y lo cite, que eso es muy raro, pero puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, fíjense que si en la etapa de juzgamiento, ya en el juicio oral, antes de empezar el juicio oral, el juez eh, eh, le pregunta al procesado, porque todavía es la última oportunidad que tiene de allanarse a los cargos o de preacordar, le pregunta cómo se declara, si culpable o inocente. ¿Sí? Si el juez dice que es culpable, el procesado y su defensor dicen que es culpable, entonces puede llamar el juez al defensor, y esto ustedes lo discutieron, ya se pusieron de acuerdo, van a aceptar estos cargos, los cargos son así, la sentencia va a ser condenatoria. Es decir, esas son situaciones especiales en que el juez va a tener esa conversación, pero puede ser en un lugar separado del mismo día en la audiencia. Puede ser en el despacho del juez. Ustedes han visto en Estados Unidos, en los juicios que se hacen, que a veces salen de la sala de audiencia y se van al despacho del juez. El defensor, las víctimas, todos van y se reúnen allá con el juez. Y también en Estados Unidos lo hacen mucho cuando se presentan enfrentamientos. Bueno, entonces el juez, como una manera de atemperarlos, los llama a su despacho, los amonesta, le dice, bueno, si ustedes continúan así, a los dos los voy a arrestar. O sea, ¿se dan cuenta? Eso son conversaciones que esporádicamente puede llegar a tener el juez con el defensor. Pero en lo sumo debe evitarse ese tipo de reuniones, ese tipo de confrontaciones en privado. Diga, Anderson. Doctor, disculpe, hago una pregunta. Si en esa conversación, el caso hipotético que usted plantea, el juez le pregunta al acusado ya si decía allanarse y se allana antes de la audiencia de juicio oral, Sí. los términos para la lectura del fallo siguen siendo los mismos, puesto que se celebrará el juicio oral. No, no, porque el juicio oral ya no se va a terminar, no se va a llevar a cabo. El proceso pasa al despacho del juez, entonces el juez fija primero una audiencia que es la del 447. La audiencia del 447 es una audiencia que se hace para que allí las partes hablen, por ejemplo, el defensor dice quién es su cliente, cómo ha sido su actuación procesal desde el principio hasta el final, que nunca ha evadido la acción de la justicia, que ha estado presto a colaborar, y que todos esos argumentos para pedir, él va a pedir que le pongan la pena mínima, que le rebajen tanto, ¿ya? Es para eso la 447. La fiscalía va a pedir que le impongan tal pena, que no le concedan tal beneficio. O sea, eso es en 447. ¿Oye?
No sé si ustedes la conocen. Bueno, ustedes no, porque es que ustedes todavía no, algunos nunca han ido a audiencias y de pronto no conocen cómo es que es eso de las audiencias. Ustedes, pues, desafortunadamente, les tocó la pandemia y de pronto las han podido ver en YouTube, en televisión, no sé. En Bogotá hay unos juzgados que tienen canales directos, ellos todas las audiencias las transmiten directamente. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces hay personas que están pendientes de eso y miran esas audiencias. Pero si no, lo van a ver en videos y en audios. ¿Ya? Pero Anderson, allí, cuando se plantea, por eso es la última oportunidad. A ver, ¿por qué se le tiene que preguntar? ¿Por qué es que todavía, si se allana o si preacuerda, tiene, si se allana sobre todo, tiene una rebaja de una sexta parte? Acuérdese que si se allanan en la primera audiencia de imputación, hasta la mitad. Si se allana antes del escrito de acusación, una tercera parte. Y si se allana antes de que empiece el juicio oral, una sexta parte. Entonces es un derecho que la gente tiene, el procesado, pues que querrá ganarse esa rebaja, querrá ganarse esos beneficios. Dígame, Andrés. ¿Qué me decía? No, sí, señor, era más que todo era con los términos de la lectura del fallo, porque de todas formas pues ya hay un fallo y hay que leerse, ¿no? No, sí, ya hay que leerlo, lógicamente, y va a ser condenatorio, indefectiblemente, que cuando la persona se allana o preacuerda, recuerde que les he dicho, el fallo siempre va a ser condenatorio. En allanamientos y en preacuerdos nunca va a haber fallos absolutorios, sino condenatorios. Por eso es que cuando la persona se allana o preacuerda, el juez de conocimiento o el juez de control de garantía tienen que decirle cuáles son las consecuencias de ese acto de allanarse y que él tiene derecho a un juicio público, con contradicción, con concentración, con inmediación del juez. ¿Sí? Todo eso se lo leen. Acuérdense que esos son los derechos del procesado. ¿Sí? Artículo 8 que vimos allá como principio rector. Le van a leer todos esos derechos. ¿Se acuerda que yo se los dije? Que se los leen textualmente para que ellos sepan. De tal manera que cuando la persona se allana, ya tiene un concepto informado y ya ha hablado con su defensor. Entonces, eso no es arbitrario, y allí hay unos derechos reconocidos y que la persona, a pesar de tener esos derechos, acepta allanarse para ganarse la rebaja porque no tiene otra alternativa, porque él sabe que hay pruebas en contra. Y otra posibilidad que yo les dije es que si la persona no se allana al principio, yo como defensor puedo pedirle al juez que haga un receso en la audiencia porque deseo hablar con la fiscalía. Mi defensor, mi cliente y yo vamos a hablar con la fiscalía. Entonces le podemos decir a la fiscalía, bueno, tenemos posibilidad de, muéstrenos qué tiene usted contra mi cliente. Y el fiscal le puede mostrar. Entonces cuando ellos analizan la situación, dicen, bueno, aquí yo creo que lo mejor que hay es que nos allanemos porque esto va mal. Si llegamos a juicio, puedes tener una pena de 50 años. Es mejor que te ganes 25 o te ganes 20. Imagínense, en una pena de esas, de 50 a 25 son un poco de años, ¿no? Entonces, resulta ser un buen negocio para ellos y terminan allanándose. Bien. Entonces, por eso es que siempre hay la posibilidad de que se le ofrezca esa alternativa de que se allane o se declare culpable para resolver el asunto de manera más rápida y siempre, repito, va a salir ganando la fiscalía y la rama judicial porque la sentencia va a ser condenatoria. A ver, doctor, por favor siga. Doctor Escobar. Artículo 8. Dice, Sí. guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando le corresponda intervenir. Sí, claro. Eso no puede ser
una torre de Babel que todo el mundo habla. Como les dije, el que dirige la audiencia es el juez, y el juez es el que da el uso de la palabra, de tal manera que si el juez no le ha dado el uso de la palabra a una de las partes, no puede intervenir. Él tiene que solicitar el uso de la palabra, y cuando se lo den, es que puede intervenir. ¿Sí? Y acuérdense que hay audiencias ya donde está planteado que primero interviene el fiscal y después interviene la defensa. Y después el Ministerio Público. Es decir, es el orden establecido por las normas para la intervención de las partes intervinientes. De tal manera que, repito, no puede la parte a quien no le han dado el uso de la palabra intervenir, porque está violando uno de los deberes que él debe cumplir como parte interviniente. ¿Ya se acabaron esas, doctor? Las deberes del... Falta el último, 9º. Dice, entregar a los servidores judiciales correspondientes los objetos y documentos necesarios para la actuación y los que le fueren requeridos, salvo las excepciones legales. Bueno, ya ustedes saben que yo les dije que en la audiencia preparatoria, en la audiencia de acusación, la Fiscalía descubre los elementos materiales y evidencias físicas que posee, y en esa audiencia el juez, si la defensa lo solicitó, le puede ordenar que en 72 horas le haga entrega de todos los elementos materiales y evidencias físicas que posea, que le haga entrega de todos los elementos materiales y evidencias físicas que posea, ¿sí? Y deberá hacerlo, repito, en un término de 72 horas, improrrogables. Excusen que se me había agotado la batería. Sí, autor. Bueno, viene el artículo 141, dice Sí. temeridad o mala fe. Sí. Dice, se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos. Primero, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Eso se entiende como temeridad o mala fe. Plantear cosas que no tienen fundamento, puede ser de la misma denuncia, el alegato, el recurso, la petición de prueba, no tienen ningún fundamento, como dice en el argot popular, ni pie ni cabeza. ¿Sí? Entonces, eso es temeridad o mala fe. Todo eso se hace para dilatar el proceso. Siga. Siga. Siga, Escobar. Segundo, dice, cuando a tiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. Por ejemplo, está probado, requete probado, ¿sí?, que fulano de tal estaba en la ciudad de Montería el día que ocurrieron los hechos, estuvo en la escena del delito, y su defensor sigue alegando lo contrario, que no se encontraba en la ciudad, cuando hay cámaras que lo muestran, hay testigos que lo están diciendo, ¿eh? Encontraron huellas de él ese día en el lugar, y su cliente y su defensor, a pesar de toda esa evidencia, sigue alegando lo contrario. Ese es ese también tiene que ver con la temeridad y mala fe. Siga. Tercero, cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. O sea, cualquier actuación, es decir, en cualquier audiencia, en cualquier diligencia, ¿sí?, se puede actuar de mala fe, inclusive puede llegarse hasta violar la ley, ¿sí?, haciendo falsedades, ¿sí?, presentando testigos que no estaban en el lugar de los hechos, ¿sí?, presentando cualquier evidencia que se salga de lo normal, de lo lógico, para probar un determinado asunto.
eso también es un acto de temeridad o mala fe. Siga. Eso que está diciendo, Cuarto, todo esto que está aquí es porque más adelante, cuando el juez puede imponer las sanciones, se van a sancionar todos esos actos de temeridad y mala fe con arresto o con multa, según el caso. Sí, doctor. cuarto, cuando se obstruye la práctica de pruebas u otra diligencia. A ver, ¿qué es obstruir la práctica de una prueba? Obstruirla es, por ejemplo, escondiendo al testigo, no dejando que el testigo venga, ¿sí? Trayendo testigos falsos, trayendo falsos investigadores, conclusiones que no ha obtenido el investigador, sea un perito en balística, en dactiloscopia, en medicina legal, en odontología forense, cualquier perito de esos que se utilice y que no haya elaborado la prueba, el elemento material, la evidencia, y sin embargo eso se presente por parte del defensor como un hecho real, recogido, embalado y traído por esos investigadores. Y sucede que todo eso lo hizo él mismo. Lo adecuó para engañar al juez y a las demás partes. Ese también es un acto de temeridad y de mala fe. Sí, autor. Bueno, quinto y último, dice cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la actuación procesal. A ver, ¿cómo se puede entorpecer también? Por ejemplo, hablando con alguien para quitar el fluido eléctrico, para hacer explotar, por ejemplo, un artefacto que atemorice a todas las partes y tengan que suspender la audiencia. Ese es un mecanismo al que se puede acudir para... ¿sí? Puede también ser fingir una enfermedad, hospitalizarse para no comparecer a la audiencia, por ejemplo. ¿Sí? Traer certificados médicos, excusas que no son válidas, argumentos falsos. Todo eso son mecanismos para perturbar, para impedir que las diligencias se desarrollen, que se lleven a cabo el día y la hora señalada. Ya les he dicho infinidad de veces que sin el defensor, por ejemplo, no se puede llevar a cabo la audiencia. Ahora, también puede decir que se enfermó el procesado y que el procesado quiere estar en la audiencia. Y cuando el procesado, acuérdese que quiere estar en la audiencia, hay que aceptar que venga a la audiencia. Y entonces se vuelve necesaria la presencia de él. Entonces puede fingir también que está enfermo, que está accidentado, que está herido, que está, cualquier subterfugio, cualquier mecanismo, ¿sí? Para distraer, para que finalmente lo que se persigue es no llevar a cabo la audiencia el día y la hora señalados. Quiere que se posponga para conseguir otros elementos, en fin. De todas maneras, eso altera la agenda del juzgado, porque acuérdese que cuando una audiencia de esas fracasa, a veces hay que ponerla ya no este año, sino el otro año. Entonces todo eso va a tener una incidencia de pronto en el resultado final del proceso. Entonces todas esas maniobras dilatorias, distractivas, de cualquier naturaleza, ¿sí? Son actos de temeridad y mala fe, ¿sí? Que se realizan por parte de la defensa o los demás intervinientes y que pueden generar traumas en el desarrollo del proceso. Y es por eso que se constituye, repito, en circunstancias de mala fe o temerarias
que, como veremos más adelante, el juez debe sancionar con multa o arresto según la gravedad del asunto. Yo no sé si, yo creo que ya no tenemos tiempo. Ahora viene lo de la fiscalía, ¿cierto, doctor? Sí, profe, artículo 142. Que es a ese dice que los casos de los fiscales, ¿no? Las obligaciones de los fiscales, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuántos numerales tiene esa? Tiene 4 numerales. Profe, yo le iba a pedir, pues, en nombre de todos los compañeros, que ahora a las 8 tenemos parcial, entonces, para ver si nos colabora con la lista. Sí, ya, ok. Bueno, vamos ahí entonces. Adrián Albeiro. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Alejandra Sofía. Presente. Amada Melisa. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Ana Esther Benítez Vergara. Buenos días, presente. Bueno. Anderson Javier González Mendoza. Presente, doctor. Andrea Carolina Cuesta Jiménez. Presente, doctor. Andrea Sofía Martínez Padilla. Presente, profesor. Andrés Rosario Polo. Presente, profesor. Ángela María Cordero Cardona. Presente. Ángela. ¿Ángela María está? Sí, profe, presente. Ángela Cordero. Angie Carolina Ramos Gil. Presente, profesor. Angie Michelle Flores Sánchez. Angie Michelle. Carmen María Portillo Ávila. Portillo Ávila. Carolina García Argel. Carolina. Presente, profesor. César Augusto Suárez Martelo. Presente, doctor. Daniela Cohen Reinel. Presente, profesor. Daniela Sofía Rodríguez Hoyos. Buen día, doctor, presente. Dana Marcela Gulfo Puente. Dana. Diony Paola González Redondo. Dionis. Edinson Hernández Mercado.